En Abierto es una producción digital de vanguardia para debatir de manera objetiva cara a cara con líderes de opinión, empresarios, activistas, políticos, temas plurales e incluyentes del interés público, generando contenidos diversos. En Abierto es una plataforma abierta a todas y todos los ciudadanos, buscando la participación colectiva de nuestra sociedad. Conducido por Luis Eduardo López. En Abierto. Muchísimas gracias por estar acompañándonos hoy en un capítulo más de En Abierto. Hoy seguimos haciendo análisis político con personajes, líderes de opinión orizabeños, a 2 semanas del 6 de junio, en donde estamos a punto de llegar a las elecciones más grandes de la historia del México contemporáneo. Hoy nos acompaña aquí en Abierto, en un cara a cara, el licenciado Marco Antonio Rodríguez Acosta, un orizabeño que se ha desempeñado desde hace algunos años como diputado local en el Congreso de Puebla, ha sido secretario técnico en la Secretaría de Educación Pública en Puebla, fuiste secretario particular en el Senado de la República. Marco, bienvenido aquí en Abierto. Muchas gracias, Luis, es un gusto estar aquí contigo compartiendo este espacio y bueno, aquí con tu público también. Oye, Marco, pues a 2 semanas ya del 6 de junio, una elección histórica, y quisiera empezar preguntándote cómo ves el entorno nacional desde la parte federal con todo esto que trae este proyecto alternativo de nación de la Cuarta Transformación que encabeza hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador a 3 años ya de la alternancia. La primera prueba para el Movimiento de Regeneración Nacional son estas intermedias a nivel federal, estatal y local, ese 6 de junio. Muy bien, pues fíjate, Luis, que justo nos estamos encontrando a la mitad prácticamente de este ejercicio que el equipo y el mismo presidente han denominado la Cuarta Transformación y que creo que ha sido un proyecto muy esperanzador. Creo que lleva al triunfo al ahora presidente Andrés Manuel una sensación de hartazgo social, un rechazo a una forma de ejercer la política dentro del gobierno, de escándalos de corrupción, claro. Y que, bueno, pues eso originó que tuviera una aceptación bastante amplia, por todos conocida, y que hoy, bueno, creo que el camino ha sido muy de claros oscuros. Ha habido muchos avances sobre el tema de la asistencia en algunos sectores donde no la había, el apoyo al campo, el apoyo a grupos vulnerables, hoy se viene dando, incluso gran parte de este espíritu de la Cuarta Transformación está instaurado ya en la legislación, en la Constitución, sobre el tema de los programas sociales. Sí. Creo que esa ha sido una parte donde se ha venido fortaleciendo su proyecto. Sin embargo, también creo que hay una parte que todavía no termina de cuajar, que la curva de aprendizaje para la forma de gobernar ha sido muy costosa, que lo vemos, digamos, cuando llega el presidente, en la ola, pues ganan algunos gobernadores, ganan presidentes municipales, ganan, por supuesto, la mayoría en las cámaras, y que ya en la función, en la actividad como gobierno, pues la verdad es que ha habido mucho que desear, sobre todo en la parte local. Claro. Y creo que llegamos a una evaluación del gobierno a través de la elección intermedia. Creo que va a ser una muy buena evaluación. Los ciudadanos ahí van a poder mostrar su aceptación o rechazo. La parte que me gusta mucho es, por ejemplo, cuando este gran
político sudamericano, uruguayo, José Mujica, viene a México en el 19 y en una conferencia con estudiantes le hacen la pregunta que qué opinaba precisamente de la Cuarta Transformación. Y él hace un señalamiento que pone de verdad en contexto una realidad, que la gente, él menciona, México no se movió a la izquierda, México votó por hartazgo, es decir, el voto no fue a favor, el voto fue en contra de, y eso hace que exista o deba existir una reflexión bastante importante. Claro. Fíjate, 18 años, 3 elecciones, ¿no? Sí. 2006, 2012, 2018. Sí. Y Andrés Manuel López Obrador se volvió una oposición dura, ¿no? Y hago esto como un previo a lo que estás comentando ahorita, cuando el expresidente José Mujica viene a hacer esa entrevista y dice, México no se volvió a la izquierda. No, los ciudadanos estábamos hartos de lo que ya estábamos. Sí. Y desde aquellos entonces, el movimiento, bueno, López Obrador, cuando estaba desde el PRD, luego fundan el Movimiento de Regeneración Nacional, pues siempre ha sido una oposición latente. Cerro Reforma, los mítines eran masivos, ¿no? Yo recuerdo por ahí del 2015, 2016, 1 millón de personas congregadas entre el Zócalo, toda la Juárez y hasta Reforma, ¿no? Pacífico, o sea, un movimiento estructurado que a final del día era una izquierda incipiente, era una izquierda insidiosa, una crítica muy dura hacia el entonces presidente Fox, el presidente Calderón, y después a Peña Nieto. ¿Dónde está hoy? Si vemos del otro lado de la barrera, ¿dónde está hoy la oposición para el presidente López Obrador? Porque este 6 de junio del 2021, como bien dices, va a ser un termómetro de si nos volvimos de izquierda o ratificamos esa parte que tú estás diciendo ahorita, Marco. Estábamos hartos, pero ¿dónde está esa oposición que pueda decir si lo está haciendo bien o mal este proyecto de Cuarta Transformación? Bueno, por supuesto que debería estar representada formalmente dentro de los institutos políticos que no están en el bloque de la ahora alianza Juntos Hagamos Historia. Me refiero a PRI, PAN, PRD, en concreto, Movimiento Ciudadano y bueno, los partidos ahora de nueva creación. Debería estar ahí. La realidad es que el antecedente de corrupción que existió durante estos sexenios que tú mencionas fueron altísimos. Claro. Entonces, hoy por hoy, quien levanta la mano y dentro de estos partidos se dice ser oposición, lo primero es que le sacan un expediente de corrupción, le dice, a ver, ¿tú con qué calidad moral vienes a decirnos, a hacer una crítica cuando tú, y le sacan todo un expediente? Tú esto. Y tienen razón. Sí. Ahora vemos que no han crecido líderes dentro de los partidos, líderes nacionales dentro de los partidos de oposición. Vemos caras, por ejemplo, imagínate nada más cómo está la oposición, que está representada por Diego Fernández de Ceballos, por Felipe Calderón, ¿sí? Por Anaya, y a veces por ahí por Fox. Sí, no hay nuevos liderazgos. Cuando en el 2018 de un plumazo se lo quitaron, claro, a todos ellos. Entonces, la verdad es que yo veo que la oposición, veo una posición adentro de la 4T. O sea, empieza a haber voces que plasman o ponen posiciones, hacen posicionamientos donde señalan los excesos que se están cometiendo dentro de la Cuarta Transformación. Y un caso en particular... Porfirio Muñoz Ledo. ¿Sí? O sea, el mejor parlamentario que tenemos hoy por hoy en México. Él, con un discurso
bastante estructurado, con una retórica como él la sabe hacer. Una parte de su discurso, de su último posicionamiento, me encanta cuando él habla sobre que México se acerca a la bifurcación de la historia. Y dice, estamos en el momento de irnos hacia un lado para fortalecer la democracia, o hacia otro lado donde nos podemos ir hacia el autoritarismo. Claro. Entonces, esa reflexión que la hace Porfirio simbra la parte esencial de la 4T, pero es desde adentro. Sí. Y obviamente hay un ejercicio a través de los medios de comunicación donde también siento que vienen haciendo un contrapeso con algunas posturas, a través de columnistas, a través de diferentes voces de los medios de comunicación, y una parte de la sociedad que también está ahora saliendo a dar la cara, no con un rostro personal, pero sí como un movimiento anti 4T. Entonces, caemos en la paradoja de que hoy la oposición de cualquier parte que el presidente de la República como tal quiera ejercer con ese autoritarismo que Porfirio Muñoz Ledo comenta en esa participación en el Congreso, ¿no? Buenísima, que duró más de 1 hora y cachito. Buenísima. Todos los, paréntesis, todos los representantes de los partidos políticos le dieron su tiempo, claro. Le preguntaron, le consultaron, y él con una, me lo imagino entrando a un ruedo muy pragmático. Sí, muy pragmático, pero además muy estructurado en su mensaje, claro. y con una amplia argumentación en su discurso. Perdón. Entonces, como te decía, ese discurso marca el hito en el cual la oposición más fuerte que tiene hoy el presidente de la República está al interior de su propio partido. Digo, no puede escuchar a luchadores como Pablo Gómez, ¿no?, que son de la misma echada de Porfirio Muñoz. Un poquito más no veo hoy realmente ni siquiera el sector empresarial, que es tan fuerte en México, ¿no? Por ahí veía yo a inicios de sexenio ese romance que se quería dar entre el Consejo Coordinador Empresarial, con Camín, los sectores de los industriales. Hoy está perdido, ¿no? O sea, hoy creo que nadie se anima. No sé si es por esa parte que tú mencionas de un presidencialismo duro, autoritarismo, pero creo que hasta ni dentro de su propio gabinete, ¿no? O sea... Bueno, los que se han ido, por ejemplo, Ursúa, que ha hecho posicionamientos muy claros. Él sí puntualmente señaló sus motivos, sus razones, que consideraba que no llevaba muy bien la parte económica, y por eso... Comunicaciones y Transportes, que hoy ha sido... Sí, yo creo que sí hay una parte crítica. El problema es que la crítica siento que hoy no es bien vista dentro de la 4T. Cuando un proyecto, el que sea, se rechaza la crítica, en ese momento empieza una decadencia del proyecto. ¿Pierde validez? Porque los que hemos estudiado algo en ciencia política, siempre vemos que la política siempre es para mejorar. Siempre hay problemas. La política es eterna en los ejercicios de poder, porque siempre hay problemas. Cuando dices que todo está bien, entonces ya no hay política. Sí. Y entonces, aunque haya un desorden alrededor de ti, pero tú dices que está bien, ahí empieza la decadencia de un grupo, de un proyecto. En las elecciones del 2018, que fue... pues unas elecciones en las que Morena arrasa con todo, ¿no? En los 3 órdenes de gobierno, como bien decías al inicio de esta plática, se va de todo, ¿no? O sea, se van hacia gobierno federal, a gobiernos estatales, a gobiernos municipales, ¿no? Entonces, desde mi muy particular punto de vista, que es lo que trato de decir siempre aquí en el programa cuando hacemos estas mesas de análisis,
muchísima gente se fue sin conocimiento de causa. ¿Estás de acuerdo que hoy tenemos un padecimiento muy grande en cuestión de, en el servicio público profesionalizado? Hoy tenemos de todo, desde directores a nivel federal hasta los presidentes municipales, o sea, todos los que llegaron, creo que hay muchos que no saben qué hacer o que no se han adaptado a las exigencias del servicio público como tal. ¿Qué va a pasar en este 2021? Pues, más hacia el interior. Como te decía, la curva de aprendizaje ha sido costosa. O sea, incluso para el mismo presidente, el ser un excelente candidato, el haber hecho un papel decoroso cuando estuvo al frente de la Ciudad de México y luego entrar hoy con una inercia esperanzadora. O sea, creo que ha habido algunos tropiezos. Por ejemplo, el primero es que entra gente que no estaba involucrada en la forma de la administración pública. Okay. Que sí estaba metido en política. Pero que no son especialistas en lo que ahora son sus cargos. En temas ideológicos, pero en la parte de la administración pública es otra cosa. Claro. Ahí sí se requiere gente profesional que esté ejerciendo los cargos. Claro. Y creo que esa parte ha sido una parte blanda del gobierno. Otra parte que también considero que han mermado, y eso lo hacía en un artículo que publiqué hace unos meses, señalaba sobre un término que para mi consideración se debería haber evaluado desde el inicio, que tiene que ver con la administración de la esperanza. Okay. O sea, cuando tú entras con una votación tan alta en la que todo mundo se desborda hacia ti, administrar esa esperanza es vital, porque piensan en el colectivo que los problemas se van a ir resolviendo de forma inmediata, porque tu discurso fue muy esperanzador. Entonces eso, esperan resultados inmediatos, claro, prontos. Claro. Y la verdad es que a mi punto de vista hubo un cambio de gobierno, pero no se ha dado un cambio de régimen. Entonces esa parte de administración de la esperanza creo que ha fallado en la comunicación del gobierno de la República. Es decir, un caso, por ejemplo, ya no hay corrupción en el gobierno. Si tú sales a decirlo de forma inmediata, a los 6 meses o antes, creo que se comentó que ya no había corrupción en el gobierno, estás poniendo el cascabel al gato. Sí. Porque estás de acuerdo que hoy por hoy la corrupción en el gobierno no ha acabado. Sí, claro. Es algo que se tiene que ir desmantelando poco a poco. Es. Entonces, más bien, si estamos combatiendo la corrupción y la vamos a acabar muy pronto, bueno, cambia la percepción de la gente, estás administrando la esperanza. Pero si tú de inmediato dices, ya esto cambió, creo que ahí mucha gente se ha venido desencantando del proyecto. Fíjate que, como bien dices, se prometió mucho, y la forma en que se comunica el presidente de la República con todos los ciudadanos, yo tengo muchos amigos que son López Obradoristas. Yo voté en el 2018, sí, claro, por la Cuarta Transformación. Y hoy, como me dice un amigo, todas las cosas tienen sus asegúnes, ¿no? Te pongo un ejemplo. Se llevaron mucho tiempo diciendo cómo iban a cambiar las cosas, y eso es ese diálogo esperanzador que tú comentas, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, en el caso energético, así muy particular. Vamos a cambiar Pemex, ¿no? Para ser muy, muy enfáticos en un solo tema de la Administración Pública Federal. Yo creo que por mucho que el presidente de la República le tenga confianza al director Oropesa, no deja de ser, pues,
alguien que no es un petrolero de abolengo, ¿no? De los que se fueron formando a lo largo de Pemex. Y hoy, por ejemplo, Pemex tiene las dos mayores pérdidas en los ejercicios 2019 y 2020, que suman en total 500,000 millones de pesos cada uno y nos representan en 2 años 1 billón. Entonces, cuando los resultados no se empiezan a dar, empezamos a tomar la retórica, bueno, espérame, porque teníamos 60 años del viejo régimen. Como tú dices, el régimen no ha cambiado del todo. O sea, no estamos prometiendo de más algo que nos deberíamos haber llevado un poquito más con calma para decir, a ver, estamos tomando al paciente en este grado crítico, ¿no? Sí, claro, o sea, con todos los argumentos que se deben de dar y haber salido, a ver, que tiene paz, todo, ¿no? Y después el argumentar cuánto tiempo nos va a costar recuperar todo esto. Pero creo que en algo que hoy está polarizada la ciudadanía en México como tal, ¿no? Es, tú nos prometiste esto rápido, y en la parte del culto a López Obrador, ¿no? O sea, pero creo que tiene que haber algo intermedio en el que puedan entrar tanto los políticos, los técnicos, todos para decir, a ver, Pemex no se va a componer mañana. ¿Por qué? Porque lo recibí en estado crítico. Eso es algo que me consta. Claro. O sea, tienes un sistema de refinación, por ejemplo, que no vas a poder controlar ni componer en 6 meses, como lo prometió la ingeniera Onal en algún momento. A lo mejor con las mejores intenciones. Pero ya cuando llegas y ves al paciente y ves que tiene de todo, lo primero que tienes que hacer es una evaluación completa. Entonces, creo que por ahí ese discurso o esa manera de comunicarnos del Ejecutivo Federal hacia todos los ciudadanos mexicanos es lo que hoy está mermando un poquito y como que nos tiene un poquito pensando si el proyecto de la Cuarta Transformación va bien o si de plano es algo que es más demagógico de lo que suponemos los que a lo mejor hoy vemos muy analíticamente todas las cifras, todo lo que está sucediendo alrededor de la parte política y pública en el país, ¿no? Sí, mira, Luis, hoy por hoy tenemos como presidente al político más estratega, yo creo que de los últimos años, por así decirlo. Es un genio en la estrategia. Su forma de comunicación es impecable y aparte alrededor de todo este discurso pues se ha acomodado muchos argumentos, ¿sí? Por ejemplo, el ubicar a los mexicanos en la cuarta etapa más importante de la República, de forma en toda la historia, los hace pertenecer a un momento histórico. Sí, claro. Entonces, hay quien se la cree y hay quien no se la cree, por supuesto. Pero gran parte de los mexicanos en ese momento dicen, pertenezco a uno de los momentos más importantes de la historia de México. Entonces, bueno, de entrada ya hay un sentido de pertenencia. Segundo, ese discurso del siglo XIX en el que divide a la sociedad entre conservadores y liberales y termina con una prácticamente sentencia pública que dice, están conmigo, ¿están con la Cuarta Transformación o están en contra de la Cuarta Transformación? Como la mayoría de la gente se siente, ya hay un sentido de pertenencia al movimiento, dicen, estamos con la Cuarta Transformación. Entonces la mayoría se va involucrando. Claro. Y luego a eso le sumas que todo lo que salga mal, ¿verdad? Es culpa del pasado. Claro. Pero además es cierto, o sea, pero además en gran medida es cierto. O sea, no está diciendo mentiras en muchas cosas. Efectivamente, el pasado fue terrible, ¿no? Entonces, pues obviamente es un argumento válido para la gente. Todo este entramado de
de estrategia de comunicación y de estrategia política, es lo que hoy el presidente lo tiene ubicado en un porcentaje de aceptación arriba del 60% en el país. Es decir, la gente está de acuerdo con el presidente. Solo que empieza la otra evaluación. Claro. Y empezamos a ver resultados en materia económica, por decirlo así. Resultados de los gobiernos locales, resultados de la congruencia entre las propuestas electorales y tanto políticas públicas como las actividades legislativas. Todo eso empieza a haber una merma y empieza a generar un desencanto. Por eso te hablo de la administración de la esperanza. Si se hubiera administrado con más tiempo la esperanza, seguramente hoy estuviéramos en una locomotora. El problema es que mucha gente se viene desencantando. Oye, Marco, ¿cómo le va a ir a las fuerzas políticas este próximo 6 de junio en el Congreso Federal? ¿Va a seguir arrasando Morena? ¿Va a seguir teniendo una mayoría total? Bueno, las encuestas serias señalan que hay una caída de Morena. Sin embargo, a través de la coalición van a mantener la mayoría absoluta, no la calificada. Okay. Pero sí, yo creo que van a tener una mayoría absoluta sin llegar a los números de curules y escaños que tienen hoy, de curules, perdón, porque soy la de diputados federales, que tienen hoy. Entonces, hay una baja. Considero que en la mente del colectivo está instaurada como oposición adentro de la boleta los que representan la alianza de PRI-PAN-PRD, y creo que hacia ellos habrá una votación importante. Seguramente entre esas fuerzas llegarán a un nivel considerable. Y una tercera vía, creo que el partido que más va a crecer en porcentaje será Movimiento Ciudadano. Okay. El gran ejercicio que viene haciendo Movimiento Ciudadano es en lo local, los ejemplos locales. Eso es lo que le viene a dar a ellos la fuerza. Entonces, sí veo, y además fue una excelente estrategia de no sumarse a la alianza, porque entonces ya se salen del juego donde quería llevar el presidente el argumento de decir, a ver, ¿es conmigo o contra mí? Y el contra mí es la alianza. Entonces, ellos se salen de ese juego y dan una tercera opción a los ciudadanos que pues no van ni con uno ni con otro. Entonces, y de ahí creo que partidos como Fuerza por México, partidos como Encuentro Solidario, en medida, ¿no? Redes sociales progresistas, tendrán una votación aceptable, y yo creo que muchos partidos también, sobre todo los locales, entran en una franja de riesgo para poder llegar al 3%. Oye, el Distrito 15 Federal, que es el que tiene cabecera aquí en Orizaba, y que hoy la lucha pues es básicamente lo que estamos platicando, PRI-PAN-PRD como alianza de Va por México, que hoy lo representa el exalcalde, o bueno, no sé, el alcalde con licencia, Igor Rojí, y por el otro lado Morena, ¿no? Con sus aliados, por parte de Corina Villegas, que es diputada federal en funciones, y con esta nueva reforma que les da la posibilidad de que puedan reelegirse, ¿no? ¿Cómo nos va a ir? Yo creo que va a ser, tanto en las elecciones de diputados federales como de diputados locales, considero que los ciudadanos no van a estar tan involucrados, no lo van a sentir con apasionamiento. Incluso vemos las campañas, vemos que no detonan del todo, que están todavía. Yo creo que
Estas últimas semanas, las últimas 2 semanas, será del Spring, pero veo más el interés en las elecciones a presidentes municipales. Entonces, lo que considero es que los diputados federales, los candidatos a diputados federales y los candidatos a diputados locales correrán la suerte del candidato a presidente municipal de los municipios donde les toque su representación. Como cabecera. No, en la totalidad, los 10 municipios que integran el distrito 15. Okay. O sea, de acuerdo a la suma de votos que tengan como candidatos a presidentes municipales, será el resultado. Como un conglomerado, o sea, todo lo que junte, por ejemplo, estos 10 municipios que comprenden el distrito 15, son lo que van a ir sumando, individual, aunque no gane su partido en como presidente municipal. Aunque no gane su partido, todo va a ser... Todo suma. Porque va a estar muy parejo, ¿no? Sí, o sea, realmente hoy por hoy, y como en otras ocasiones también ha sido, las elecciones a presidentes municipales son las que marcan la pauta, es la elección ancla. Oye, pero yéndonos ya a la parte municipal para poderle dar ya esta última parte a esta plática, Marco. Los orizabeños somos muy sui generis, lo platicamos ahorita fuera de cámaras. O sea, en las elecciones, por ejemplo, de la segunda administración. Entonces, la verdad es que yo veo que la oposición... Segunda. La segunda, ¿no? Uh-huh. Gana Juan Manuel con el PRI, uh-huh, como presidente municipal. Uh-huh. Gana Alejandro Zahiri, uh-huh, a diputado local por el PAN. Uh-huh. Y Andrés Manuel. O sea, los orizabeños pulverizas tu voto, ¿no? O sea, el mismo ciudadano piensa conscientemente por 3. Esa no fue el efecto que tuvo en el 2018. En el 2018 fue 5 de 5 y arrasó en todas sus posturas Moreno. Regresamos otra vez en este 2021 a un caso como en el 2012, ¿no? O sea, tienes a Juan Manuel Díaz por la alianza que solito y licenciado te levanta una votación. Por el otro lado, pues tienes al efecto de Morena en la diputación local y en la federal. O sea, va a estar muy competido y creo que Orizaba y, como decías hace ratito, Iztac, para la local van a ser piezas fundamentales, y para la federal creo que sí va a ser Orizaba una parte fundamental, pero la parte fundamental es hacia afuera, hacia los municipios más rurales, ¿no? O sea, porque creo que ese es el efecto que ha causado Morena con toda esta parte de su proceso, en lo que decías al principio de la plática, los programas federales, hacia dónde han llegado y hacia qué población han favorecido, ¿no? Así es. En el aspecto de la ciudad, yo creo que entramos en una competencia bastante interesante por cómo están los porcentajes de aceptación. Por ejemplo, el porcentaje de aceptación de Juan Manuel es muy alto. Claro. O sea, él por sí solo, su aceptación por su trabajo anterior, por sus resultados anteriores, es alto. Sin embargo, cuando haces el cruce y la medición la haces por partidos, sí, el porcentaje de aceptación de Morena es más alto que la alianza. Es mucho más alto que la alianza. Sí. Entonces, estamos ante el voto de identidad, uh-huh, el voto a la persona y el voto pensado. Y en los indecisos debería ser el voto razonado, uh-huh, que no sé qué tanto sea razonado, o sea, razonado hacia qué, porque por ejemplo, hoy por hoy la mayoría sabe ya por quién va a votar, pero hay un 15% según las encuestas que todavía no sabe o no ha definido su voto. Bueno, ese 15% puede ser el margen de gane tanto de un lado para el otro. Entonces,
¿Cómo se va, cómo eligen los indecisos? Es algo que es muy difícil ya de medirlo, en esos momentos es muy difícil de medirlo, porque el levantamiento de una encuesta te tarda aproximadamente, seria, te tarda aproximadamente 5 o 6 días, que son vitales para la campaña, y bueno, habría que ver, es más como un sentido de pulso político. Aquí es donde viene ya el expertise, ¿no? de los estrategas y de los candidatos. Y por ejemplo, en este voto de los indecisos, ¿qué motivaría a alguien votar por X o por Y? Es decir, si nos vamos al ejercicio del 2018, la gente va a votar en contra. Acuérdate de lo que dijo Mujica. En contra del hartazgo. Sí, en contra de la otra persona, y le voy a entregar este voto al contrincante, ¿no? O sea, no tanto que voten a favor por el contrincante, sino voten porque les cae mal, o porque no quiere que llegue, porque no sabe ya trae gobernar. un antecedente que no sabe gobernar, y de corrupción y todo lo que tuvo que ver en las elecciones de 2018. Entonces, ¿qué sería lo que más beneficiaría a Orizaba? El voto con el hígado, que no lo creo, porque realmente no nos sirve en colectivo, es un pensamiento totalmente personal, un interés personal, o el voto razonado, que es: yo voy con tal persona porque sé que va a gobernar mejor. Y entonces, ese voto, que sería razonado, que sería de indeciso, que dicen, este no sabe gobernar y este sí, o no, este no me gustó cómo gobierna, o este sí, o este ya ha demostrado 2 veces que ha gobernado muy bien, entonces, ¿cómo sí? O sea, en esa decisión, creo que debe basarse la definición de los votantes indecisos. Yo creo que precisamente en esta última etapa considero que ese voto indeciso se va a brindar hacia la continuidad. Sin embargo, también quiero, y aquí hago una invitación para todos los que van a participar, para todos los orizabeños. Creo que más allá del resultado que se tenga el 6 de junio para la elección a presidente municipal en Orizaba, nosotros debemos apoyar a quien gane. O sea, después de la competencia está ahorita, pero el 6 de junio, una vez ya teniendo resultados y el acta de validez, debemos apoyar al que sea el próximo presidente municipal. Porque esa división y esa confrontación que tenemos ahorita como mexicanos nos ha venido hundiendo como sociedad. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos ser una sociedad madura o una sociedad manipulada? ¿Qué queremos ser? ¿Una sociedad que elige o que elijan por nosotros? ¿Qué queremos? Creo que Orizaba está en un nivel de crecimiento político bastante importante, y creo también que es muy responsable nuestra actitud después del 6 de julio y apoyar al que sea nuestro presidente municipal. Muy bien, pues estamos a 2 semanas, Marco. Ha sido todo un placer el que te hayas tomado un tiempecito para estar con nosotros aquí en la mesa, en abierto, echándonos el cafecito, platicando de hacia dónde vamos, cómo está la situación. Nos faltan todavía 2 semanas. Creo que dejamos muchos puntos todavía por poder platicar más hacia el interior de la parte de las elecciones municipales, y sé que andas ocupado, sé que sales mucho, pero igual, y si tienes tiempo antes de estas 2 semanas, nosotros tenemos hasta el 3 de junio para poder sentarnos a ver en un análisis más completo, y te dejo esa invitación para que, si llevas gusto, poder sentarte con nosotros para poder terminar de platicar de las elecciones municipales, hacia dónde vamos y cuál va a ser esa tendencia, de que, como bien dices, yo creo que ese 15% va a estar formado en la fila de la urna, y no vas a saber todavía hacia dónde, pero en las elecciones pasadas municipales
se definió por un 1%. Entonces creo que va a ser un efecto aquí en Orizaba muy pensado, un buen ejercicio democrático. Y pues bueno, no nos queda a nosotros más que estar haciendo el análisis, viendo el día a día. Y hoy no me queda más que agradecerte, Marco, el que ha estado aquí a cámara con nosotros, el que te hayas tomado el tiempo, el que nos digas tus experiencias y tus análisis como la parte política. Y pues bueno, esta es tu casa. Esperamos que tengas otra vez poder sentarte aquí. Y a mí no me queda más que agradecer a todo el público que nos sigue en Abierto hoy que estamos en este proceso electoral rumbo al 6 de junio del 2021, haciendo otra vez el hincapié desde esta plataforma de contenidos. Este próximo domingo 6 de junio salgamos a votar. ¿Por quién? No lo sé. Antes de cualquier cosa ese domingo, tengamos la conciencia y la responsabilidad cívica de poder ejercer ese derecho que la Constitución nos da para poder ejercer la democracia en nuestro país. A estas elecciones históricas en las cuales van a estar en juego más de 22,000 puestos públicos en todo el país. No me resta más que agradecer nuevamente y siempre al Restaurant Casal, que nos ha hecho el favor de poder recibirnos aquí en sus instalaciones junto con nuestros invitados. Nos vemos en la próxima. En Abierto es una producción digital de vanguardia para debatir de manera objetiva cara a cara con líderes de opinión, empresarios, activistas, políticos, temas plurales e incluyentes del interés público, generando contenidos diversos. En Abierto es una plataforma abierta a todas y todos los ciudadanos, buscando la participación colectiva de nuestra sociedad. Conducido por Luis Eduardo López. En Abierto.